Esto es Pan para Mayo. Hola, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a Pan para Mayo. A pesar del contexto político, del barullo político que hay en estos días y que obviamente nos tiene a todos un poco en zozobra, un poco en incertidumbre de saber qué va a pasar más adelante, lo cierto es que el mercado en el Perú, la economía en el Perú se sigue moviendo al son de cómo va también la política. Y ciertamente un sector que es muy sensible a la política y que duda cabe, tiene que ver con el ámbito inmobiliario. Y es que según información de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, la SUNAR, el mes de enero de este año 2022, o sea, hace poquito nomás, ha tenido el mejor inicio en cuanto a las transferencias de viviendas. Hablamos de viviendas nuevas y usadas de toda la historia del Perú. En todo caso, desde que se tiene registro de ese tipo de transacciones en cuanto a la compraventa y a la inscripción de viviendas en el Perú. Así que ha habido en este mes de enero pasado más de 30.000 transacciones de viviendas que se han registrado, como dije hace un momento, en toda la historia del Perú, solamente en el mes de enero del 2022, un inicio de año perfecto para el sector inmobiliario. Sin embargo, según los entendidos, según los analistas del mercado inmobiliario, esto no sería más que un tema básicamente de colocación de stocks de viviendas que no han sido vendidas en meses previos, en el 2021, en el 2020, y que recién han sido colocadas en este año, iniciando este año 2022, obviamente con algún tipo de oferta o tal vez algún tipo de remate de precios, si lo queremos ver desde ese punto de vista, y esto obviamente con algún tipo de descuento. Por tanto, hablamos de departamentos, según ven ustedes en el cuadro, eso sí, básicamente de esta forma. Hablamos de departamentos básicamente de 75 a 90 metros cuadrados, departamentos chicos básicamente en zonas de Lima moderna, como por ejemplo Jesús María, San Miguel, Pueblo Libre, ¿no? Y obviamente, como dije hace un momento, ha sido viviendas que estaban en stock. Y obviamente hablamos también de precios que se están viendo en este momento, de viviendas que están siendo fácilmente colocadas, que varían entre los 400.000 y 650.000 soles, que son los que tienen más salida. Esto está también contrastando con lo que ocurre en otros sectores socioeconómicos de venta de viviendas mucho más elevadas, de más precio. Y es que en este momento no se está viendo un fuerte movimiento en cuanto a la venta de casas en las zonas A y A+ de Lima metropolitana. Tampoco se está viendo que hay mucho movimiento en la venta de locales en zonas industriales que hoy en día se están vendiendo básicamente para la edificación de edificios multifamiliares. Y esto, para un poco ver qué ocurre en el mercado, es que está pasando lo siguiente. Según economistas y entendidos en materia macroeconómica, lo que está ocurriendo en este momento básicamente es que los precios, o en todo caso la dinámica del mercado inmobiliario, podría en cierto modo contraerse en los siguientes meses. Habida cuenta que obviamente durante el año pasado hemos tenido un incremento en los precios de los materiales de construcción, ladrillo, fierro, cemento, en más o menos 15,4% según lo que indica el INEI. Y también se ha visto una merma considerable ya en el otorgamiento de créditos hipotecarios, obviamente conforme ha subido la tasa de referencia del BCR, ¿no? Y obviamente vamos a ver si es que eso se mantiene en el tiempo, porque también obviamente la economía se está enfriando. Recordemos que la economía estaba en cierto modo creciendo en este año 2021 debido al rebote estadístico, pero se está viendo ya en este inicio de año que la economía peruana no está creciendo al mismo nivel. Por tanto, se proyecta que el PBI peruano de este 2022 sea de 2% a 3% como máximo, con tendencia a que sea el guarismo mucho menor. Así que así está el mercado inmobiliario en cuanto a cifras. A pesar de tener un enero bastante boyante y bueno, no parece que pasará lo mismo en lo que resta de este año. Así que estaremos igualmente
con ustedes dando información permanentemente acerca de lo que pasa en un sector muy dinámico en el que mucha gente invierte, como es el sector inmobiliario. Vamos a una pausa, regresamos. En días pasados estábamos hablando acerca de cuál sería el escenario de las AFP en este año. De hecho, vamos ahora a analizar más a fondo, de manera concreta, los escenarios de retiros o posibles retiros de fondos que se han planteado a través de dos proyectos de ley en el Congreso de la República. Vamos a ver el primer cuadro justamente para poder explicar qué ocurre al respecto. Recordemos que hay un proyecto de ley planteado por Perú Libre, el partido oficialista de gobierno, que está indicando que podría darse un retiro del 100% de los fondos en una sola cuota en un plazo máximo de 30 días para que este dinero esté en manos de los pensionistas. También hay un proyecto de ley presentado por Podemos Perú en el que plantea un retiro de hasta 4 UIT o 18.400 soles, dinero que sería entregado en 4 cuotas cada 30 días solamente para quienes no tengan aportes en los últimos 3 meses, obviamente antes que o en el momento que se dé este proyecto de ley, en el caso que pasara o sea debatido y aprobado por el Congreso de la República. Lo cierto es que también hay que tomar en cuenta que cuál sería el escenario si es que se dan estos proyectos de ley o si alguno se aprueba en el caso que sea así. Recordemos, y eso es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta, el Perú no tiene una cultura de pensiones y jubilación. Por tanto, vamos a hacer un siguiente cuadro. Hay que tomar en cuenta que cualquier escenario de retiro de fondos de las AFP erosionan la pensión a futuro, porque se está en cierto modo priorizando el corto plazo, es decir, la intención de contar con el dinero en la mano, versus la sostenibilidad de mediano plazo, que es que los peruanos contemos todos con una jubilación, sea esta en un monto pequeño o un monto más elevado de aquí al futuro. Y obviamente porque esto ya en un tema más macro perjudica al gobierno peruano, porque en cierto modo no podría emitir bonos o en todo caso financiar deuda, o en todo caso emitir deuda, mejor dicho, para poder financiarse. Y esto obviamente considerando los escenarios que tiene Perú más adelante, en el que obviamente para poder financiar muchas cosas que no cuentan con un respaldo económico en el Perú, probablemente haya que en cierto modo emitir deuda, o sea, emitir bonos, básicamente para contar con ese dinero que no se tiene en este momento para diversos proyectos en el Perú. Así que muy importante es que los peruanos tengamos una pensión de jubilación. Ciertamente es importante que el dinero lo podamos usar para aquellas cosas urgentes, para pagar deudas, una enfermedad, que es también lo importante. Pero digamos, viéndolo de manera más fría, recordemos que en el Perú no hay, como dije hace un momento, una cultura de la jubilación y muchos llegaremos a la edad adulta tal vez sin pensiones, y el Estado otra vez tenderá la mano para apoyar a la gente. Es la gran pregunta. Bueno, los veo el día viernes temprano como siempre en Pan para Mayo.